saben que hay una vía biliar principal y una accesoria. La accesoria es la vesícula biliar y el conducto. La vía biliar, tanto sus conductos biliares, hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, derecho, que se enfoca en la ampolla. Esta inflamación es causada por una infección bacteriana, pero debido a una infección. Y obviamente también se le conoce con la utilización de infección sistema empírico para realizar un fiebre, pericia, dolor abdominal de la vía charcot, que siempre va a poner en peligro la vía. Y se la conoce como la diálisis ascendente porque la infección va a ir en forma vector ascendida. ¿Ya? Entonces, para diferenciar de las colangitis, las colangitis esclerosantes, que tienen más que todo un componente inmunológico, ¿ya? Aquí tiene que ver este tipo de colangitis, nos vamos a ver más que todo a la infección, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, no es tan frecuente como la colecistitis, pero sí es una complicación no menos frecuente, ¿eh? Que sí la han tenido oportunidad de ver y la van a tener oportunidad de ver en sus prácticas o en su desarrollo profesional. Ustedes lo van a... Más o menos se dice que es un 7 por 100.000 habitantes, con una tasa de mortalidad hasta 10%. Yo creo que debería ser un poquito más, ¿verdad? Solo que gracias a las nuevas técnicas esto ha mejorado. La fisiología importante es, bueno, saber, por ejemplo, lo repetí acá, ¿no? Esta es la vía biliar principal y esta es la vía biliar accesoria, ¿ya? La infección va a venir de aquí hacia arriba, eso sería más ascendente. Normalmente la bilis es estéril por estos mecanismos. Uno, el esfínter río, está ubicada en la segunda porción del duodeno, en la ampolla base, ¿ya? Esta ampolla para cerrada, y obviamente todos los gérmenes que podrían colonizar o encontrarse en esta zona no van a poder ascender mientras este esfínter río esté funcionando, ¿ya? El flujo anterior a la bilis, toda la bilis que normalmente está fluyendo en forma cefalocaudal, como decir distal, va a ser de alguna manera como que estuviera lavando, ya los gérmenes va a arrastrar. Además que la bilis tiene una acción bacteriostática, ¿ya? Salen biliares que conforman la bilis, de alguna manera los gérmenes van a poner un freno ahí. Y los factores inmunológicos ya que hay propiamente ya estos son los cuatro principales mecanismos que van a ir. Ahora bien, cuando esto falla, tiene todos estos problemas. Y obviamente, lo que va a empezar con esto es justamente la obstrucción de la luz de la vía biliar. ¿Ya? Si obstruye esta vía biliar, obviamente la causa más frecuente son los cálculos de la vía biliar, que pueden ser, generalmente son provenientes de la vesícula biliar. Estos vendrían a ser los cálculos biliares, cálculos secundarios, porque se han formado estos cálculos en la vesícula biliar y han migrado a la vía biliar principal. También hay cálculos que se forman en la vía biliar, que son los cálculos primarios. Por ejemplo, yo le he sacado la vesícula a un paciente, después de 10 años me aparece con 2, 3, 4 cálculos dentro de la vía biliar. Es probable que los cálculos hayan sido formados en la vía biliar. O tal vez en algún momento se olvidaron de revisar la vía biliar y se quedaron estos cálculos. Entonces los cálculos que van a obstruir esto, o sea, van a causar un éxtasis, ¿ya? Y cuando una persona ingiere alimentos, prácticamente las hormonas van a hacer que la bilis, en cierta forma, que se abra la ampolla, pero no va a haber flujo de la bilis. Y al estar
estar abierto el esfínter, van a migrar los gérmenes que hay aquí. Llega el alimento por la secreción de la colecisticinina, francocinina, se abre este esfínter. Pero como hay opción, no baja la bilis, pero los genes aprovechan que está abierto, se sube. Más aunque no hay flujo de bilis por la absorción, no hay la turbina bacteriana en este momento y los factores inmunológicos están más acá arriba. Y obviamente toda bilis estancada, cuando hay un estancamiento, obviamente va a propiciar la colonización bacteriana. Entonces en sí, más o menos cómo se va a dar esta colonización. Esto es un repaso de lo que es lo anterior, ¿no? La bilis normalmente está en el interior, la tubería bactericida de la bilis, el tubo biliar, donde van a mantener una estabilidad y obviamente cuando hay una obstrucción se va a producir toda esta cascada, ¿no? Y vamos a terminar en una colangitis. Esto es lo más importante. Quizás aquí se resume todo por qué se da la colangitis. Obstrucción biliar, en la vía biliar principal, esto va a condicionar una infección biliar y esto va a hacer que los gérmenes se reproduzcan y va a producir una colangitis. ¿Ya? Sí. Creo que con esto ya es más que claro. Les traje este gráfico sobre las causas que van a producir la obstrucción. En la cabeza está la litiasis biliar, 80-90%. Acá están otras causas, acá podemos ver bronquiales, cáncer de páncreas. Ahora, igual aquí, pero acá ya les van a venir funciones de etiología benigna. Entonces, para resumir esto, acá por ejemplo en este cuadro lo más importante es que a la cabeza está 390 casos que hay de cálculos en conducta. Y de las patologías malignas que en segundo lugar es 187, seguida cáncer de la vida. Para resumir, la función se va a dar por patologías benignas y malignas. A la cabeza, la litiasis, la adrenis, el termo de bici, estenosis de la vía biliar principal, colangitis esclerosante, tumores, y al último están las iatrogénicas, pacientes que han sido operados, una colistitis, ahora que está en boga la cirugía laparoscópica y la curva de aprendizaje de los residentes y de los especialistas a veces toma tiempo aprender. En algunos casos pueden ocasionar iatrogénesis. Es raro, pero sí se da, ¿ya? Bueno. Y de las malignas tenemos cáncer de la esopágea, cáncer de la cuello de linfaria o ampuloma peligrano, cáncer de la vía biliar principal, ¿ya? Y acá obviamente la colangitis esclerosante también. Esto tiene que ver más que todo con los gérmenes involucrados. Ya sabemos que hay una infección, pero dentro de la infección, ¿cuáles son los gérmenes que más están involucrados? Los más comunes, la Escherichia coli, la Klebsiella y las Enterobacterias, Streptococcus y Enterobacter. Y obviamente acá las menos comunes, pero también Enterobacterias, los Clostridium, ¿ya? Son los menos comunes. Aquí igual, ¿no? Es otra casista, ya la Escherichia coli, 27% de la tasa de la Klebsiella, después de la Klebsiella lo que había visto Enterococcus sp 15 y después ya están las Pseudomonas y los demás. A la cabeza igual que la anterior cuadro, Escherichia coli, la Klebsiella, el Enterococcus y Enterobacterias. Son los gérmenes que más frecuentemente se han manifestado. Ya teniendo una idea de lo que se trata una colangitis,
Vamos a ver qué es lo que van a encontrar en el paciente, cómo lo van a identificar, cómo lo van a diagnosticar o cómo van a sospechar. Obviamente el cuadro clínico que le da la acreditación es dolor abdominal, fiebre, escalofríos, malestar general y ictericia. ¿Ya han realizado el síndrome coloidociano? Si ya más o menos tienen una idea de lo que es la ictericia. Primeramente, cuadro clínico principal. Esto es una cosa práctica, ¿ya? Dolor abdominal, fiebre, ictericia, conocida como diarrea. Fíjense, este es el cuadro clínico, todavía no hemos hecho mano a los laboratorios. ¿Ya? Cuadro clínico. Con esto ya tenemos que sospechar lo que es y si a esto se me va a agregar la hipotensión, la alteración del estado mental del inflamatorio, lo que se conoce como la ¿cierto? Eso es el cuadro clínico que nosotros podemos ya sospechar en una colangitis. Ahora, es específico, sí, las vías tienen una especificidad de más del 92 o 95%, pero no es muy sensible. Puede haber casos de colangitis que no necesariamente van a presentar la Charcot. Y en los pacientes de edad a veces no se presentan una, pero con hipotensión en estado mental sí se puede prestar. O sea, es específico, sí, pero no es muy sensible. Pero para cuestiones clínicas, ustedes en un lugar donde no tengan laboratorio, no tengan rayos X, pueden aplicar esto. Ahora, el diagnóstico con la implementación de las guías de Tokio ya se toman otros parámetros, ¿cierto? Si yo no estoy en un lugar donde no tengo laboratorio, no voy a poder encontrar los linfocitos, las biliritos, lo que sea. Entonces, por eso les menciono lo que es la Charcot y Pitaria. Pero ya cuando ustedes están en un centro hospitalario, tienen todo eso, ya tengo que tener en cuenta estos criterios para el diagnóstico de colangitis. Hay un criterio que es de inflamación sistémica, criterio de colestasis, y han visto lo que es la colestasis, y criterio de prueba de imágenes. Inflamación sistémica, fiebre mayor de 38 o escalofríos. Datos de laboratorio, aquellos pacientes que tengan leucocitos menos de 4.000 o mayor a 10.000, o una proteína C reactiva mayor a este valor. ¿Ya? Criterios de colestasis. Segundo, ictericia. Por lo menos eso siempre va a estar, la ictericia. Es raro ver un paciente con ictericia sin ictericia. Ictericia mayor a 2 miligramos por decilitro. Obviamente, incluso acá hay una ictericia subclínica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Por encima de 3 ya es evidente, ¿verdad? Las pruebas de obstrucción hepática, sobre todo la GGTP, la fosfatasa alcalina. También la TGO y la TGP. ¿Ya? Sobre todo 1.5 es por encima del valor normal, es lo que nos dicen las guías de todo. Y el tercer criterio es las pruebas de imagen. Pruebas de imagen puede ser la tomografía, la ecografía, la resonancia magnética, algo que me dé una imagen que me vaya a evidenciar una dilatación de la vía biliar o me vaya a evidenciar algo que esté obstruyendo la vía biliar, sea un cálculo, un tumor o un stent que ha sido dejado o un parásito. No sé si recordarán también acá, vamos a ver un poquito, dentro de las patologías benignas que producen la explosión, están aquí los parásitos. ¿Ya? Y estos los parásitos que tenemos, que nosotros vemos frecuentemente aquí, hidatiosis, que se rompe el quiste, llega a puede pasar parte de la vía y las membranas de la vía biliar, fasciola hepática, ascarosis.
Estos son los criterios de Tokio para ecografía. Y estos son los criterios ya de sevillaje. ¿Cuánto me va a decir que una colangitis leve, grado leve, grado moderado, severo? Obviamente la colangitis por sí es una infección de cuidado. Si no lo controlo, se me puede complicar y morir el paciente. El grado 1 es lo que hemos visto anteriormente, pero que no tenga ninguno de estos. ¿Ya? El grado 2, ¿ya? Que es la moderada, al menos debe tener estos dos criterios: menos de 4.000 leucocitos o mayor de 12.000. Acá la feria es por encima de 39 grados centígrados. Y sobre todo en aquellos pacientes de edad mayores de 75 años. De por sí ya la edad me está dando un grado de fertilidad, porque no es lo mismo una persona adulta que una persona joven. La reserva fisiológica del joven es mucho mayor que la del adulto. Y lo hago hipoalbuminemia menor del 20% de nivel de rango. Por lo menos debe haber dos de estos criterios para considerarla. Por ejemplo, si yo tengo leucocitos menor a 4.000, cumple con el criterio que hemos visto en la lámina anterior, ¿no? Pero si solo es eso, no va a ser grado 1, ¿no? Va a ser grado 1. Y los grados ya de severidad, al menos, de todo esto, al menos debe haber una falla orgánica asociada. Puede ser un problema de disfunción cardiovascular, neurológica, una disfunción respiratoria, problema renal, disfunción hepática, una disfunción hemorrágica, plaquetas. ¿Por qué esta disfunción hepática? Aparte del problema séptico que hay, mencionarles que cuando hay una obstrucción de la vía biliar, va a traer algunos problemas en la función de algunas vitaminas, especialmente de una que tiene mucho que ver con la formación de los factores de coagulación, que es liposoluble, ¿cierto? Y obviamente, cuando uno ingiere grasas, si no se digieren grasas, no hay la bilis que va a emulsificar las grasas, no va a poder estas vitaminas ser solubles en muchas grasas y por tanto va a haber un problema en la función. Estamos hablando de la vitamina K que de alguna manera va en gran parte, una mayor parte de los factores de coagulación intervienen en su formación. Por eso es que a veces los pacientes con colangitis tienen, aparte del problema séptico y por sí ya produce una prolongación del tipo de proteína, asociado a esto, el INR se me va a prolongar, ¿ya? Va a tener trastornos en la población. Y hay que tener mucho en cuenta cuando se quiere intervenir esta situación. Lo que les decía, ¿no? La triada que podemos utilizar clásicamente tiene una alta especificidad, pero una baja sensibilidad. Igual a aplicar, no es muy sensible. Estos son datos que les traigo para tomarlo en cuenta. En la automayoría la triada Charcot se encuentra menos frecuente y tiene a presentar más alteración del estado mental que en la edad con personas mayores. Obviamente, la colestasis es el punto más frecuente que hay. Y obviamente, acá en relación, el ultrasonido, obviamente, es ecografía, no es el gol estándar, pero es el examen más accesible que tenemos. Es barato, es fácil de realizar, no requiere mucho entrenamiento para poder manejar un codo, ¿ya? Pero la resonancia magnética es el estudio, en este caso, de lesión. El único problema que es caro y no está al alcance de todos los establecimientos. ¿Ya? Claro que la tomografía en relación a la me puede ayudar a diferenciar otro tipo de obstrucción, por ejemplo, cuando se trata de cáncer de cabeza de páncreas, que no lo va a ver.
Laboratorio. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Hemograma y microgenasia reactiva para hacer mis estudios. ¿Cómo está la función renal? Amilasa, ¿qué pasa para hacer diagnósticos diferenciales? El tipo de hemoglobina ya vimos por qué. En algunos casos se puede pedir estudios de grado de sexo que puede estar en la información. Y no debe faltar las pruebas de función hepática. La GGTP de todas estas quizás sea la más específica, junto con la fosfatasa alcalina, es para ver ya el compromiso hepático y para ver el grado de función endógena. Imagenología, ecografía, la tomografía y la colangio-resonancia. Son los tres puntos que nosotros siempre vamos a tener disponibles para hacer un diagnóstico. ¿Ya? Sobre todo ahora para poder hacer un adecuado diagnóstico. Tratamiento. Estabilizar el paciente. Generalmente estos pacientes vienen con grado de infección, grado de CIR, con grado de sepsis, y hay que estabilizar. ¿Ya? Iniciar el tratamiento con antibióticos y definir el momento del drenaje de la vía biliar, ya que hemos dicho que aquí esto se va a producir por una obstrucción. Lo que yo tengo es que drenar esta vía biliar, desobstruir la vía biliar. Entonces, para eso hay un tratamiento médico. ¿Ya? Tengo que corregir su estado de vida, porque muchos pacientes viven sin comer, inapetentes, vomitando, y se van a deshidratar. Voy a corregir esto, ¿no? La hidratación, los trastornos hidroelectrolíticos, corregir las coagulopatías que ya hemos mencionado que se pueden dar por la sepsis y por la deficiencia de absorción de la vitamina K. Voy a monitorizar los signos vitales y su diuresis, porque esto, si no lo hago, puede el paciente estar en un grado leve, un grado severo y ya no me da tiempo a pensar. Y obviamente que tengo que iniciar el tratamiento antibiótico y constantemente tengo que estar evaluando a mi paciente. ¿Ya? Ese es el tratamiento médico. Tratamiento antibiótico de acuerdo a los gérmenes que ya hemos revisado. Lo que se recomiendan son penicilinas de amplio espectro. Hablamos del pipetazo, la penicilina tazobactam, la sulbactam, cefalosporina de tercera generación, cuarta, ceftazidima, ceftriaxona, en este caso asociados al metronidazol. En este caso, ¿no? Porque estos son de amplio espectro que agarran también anaeróbico. Y una tercera opción están los carbamines con el meropenem, ¿ya? Vamos a levofloxacina, asociarlo a metronidazol. Son algunos antibióticos. Para aclarar un poquito más el panorama, grado leve, moderado, severo. Grado leve, antibióticos y medidas generales. Con el antibiótico a veces el tratamiento se termina el tratamiento y se cubre el paciente y puede evaluar si es que en verdad, de acuerdo a la etiología de la obstrucción, va a requerir o no un drenaje biliar. Grado 2, ya estoy pensando, como ya en grado 2, tengo que pensar en un drenaje precoz, ¿ya? Asociado a los antibióticos y medidas generales. Si es que aún se precisa todo esto. Y el grado 3, el drenaje tiene que ser urgente, un soporte orgánico, incluso en unidad de cuidados intensivos si fuera necesario, y siempre los antibióticos, porque esto es un proceso infeccioso. Y ahora, bueno, acá hablamos si
Y a pesar de todo eso, se precisa un tratamiento endoscópico, percutáneo o quirúrgico, que lo vamos a ver más adelante. Son las formas de descompresión de la vía biliar. El tratamiento, obviamente, ya es descompresión de la vía biliar, que eso es lo que está generando todo este problema. Puede ser por vía endoscópica siempre una vía percutánea cuando los pacientes no me permiten hacer una CEPRE, el paciente está inestable, no va a tolerar ningún procedimiento quirúrgico, puedo hacer una vía percutánea y la cirugía. ¿Ya? Entonces el tratamiento endoscópico, aquí es dar el endoscopio, se canaliza la vía biliar, si es un cálculo con una carcinoma, se trata de sacar el cálculo, o si es una papilotomía, en el peor de los casos que no se pueda, se deja un stent para que drene la vía biliar. Porque obviamente puede haber una infección, puede haber pus, y esto tiene que ser drenado. ¿Ya? Acá en este caso trata de una obstrucción colangiocarcinoma. Ahí lo que ameritaría es dejar un stent o una dilatación con un marco. La vía percutánea, ya lo hemos dicho, favorece la vía percutánea obviamente porque si hay una obstrucción, lo que vamos a encontrar es la vía biliar dilatada, tanto extra como intrahepática. Entonces, si está dilatada la vía biliar intrahepática, es fácil mediante una ecografía y una tomografía ver los conductos biliares intrahepáticos, y eso va a favorecer que se pueda colocar un catéter a la vía biliar principal y drenar de alguna manera por ahí la iris. Sobre todo estos son más que todo pacientes que no van a tolerar ni la endoscopia ni la cirugía. Por frustrado se ve. Y teníamos lo que es la cirugía. Y puede ser abierta o laparoscópica. Y el objetivo de esto es drenar la vía biliar. A veces hay pacientes que tienen un cálculo grande, un tumor de cabeza de partes que no permite vía endoscópica. Entonces, procedo. No sé si ustedes han visto en sus pacientes la sonda que Brenker o el T que le llaman. Es una paciente que ya se ha hecho la cirugía. Si es que es innecesario sacar la vesícula, se la ha sacado. Si no tiene vesícula, se va a explorar la vía biliar, se hace una coledocotomía, se apertura el colédoco, se saca las piedras y se pone. La tendencia ahora no es a dejar el Brenker, pero en la colangitis sí es, en cierta forma, mucho más necesario cuando se trata de una coledocolitis o litiasis de la vía principal, cuando no hay una infección todavía. Pero en este caso, si hay una infección de adenocardio, tengo que dejar esta ahí para poder ayudar al paciente a salvar la vida. Obviamente, el manejo del QER. ¿Saben lo que es manejar el QER? Prácticamente. Tenemos servicios para. Normalmente ya hay una tendencia a no dejar que se hace un cierre primario, sobre todo en los pacientes que tienen en la vía biliar principal, cuando hay cálculos, se apertura el colédoco y se extrae, cuando no se puede hacer vía endoscópica. Normalmente estos pacientes, primero, de preferencia es la vía endoscópica. La paciente está como indicada. Después ya, de forma definitiva, ya la cirugía. En coledocolitis obviamente se apertura el colédoco, se saca los cálculos cuando no hay colangitis. Si yo tengo la posibilidad de hacer un coledocoscopio, puede ver si hay algún tipo de obstrucción desde aquí hasta acá. No tengo esa garantía de que no hay nada, puedo hacer un cierre primario, porque el flujo va a estar garantizado. Pero muchas veces hay algunos en nuestro hospital trabajan el coledocoscopio, lo usaron ahí y lo malograron. Pues a veces, por seguridad, preferimos dejarlo en el antiquero. Que en el postoperatorio, o sea, en el intraoperatorio, a través del Brenker, ponemos una sustancia en contraste,
la sustancia de contraste, tomamos una radiografía y vemos cómo está la vía biliar y cómo es el pasaje de la sustancia. Si hay un buen pasaje, quiere decir que la vía biliar está limpia. ¿Ya? Y procedo a clampar el Drinker, apretar para probar que el paciente no tenga algún problema. Porque puede que presente un espasmo del odio y va a tener problemas. Con la finalidad de proteger mi sutura acá. Porque si hay una obstrucción, si por alguna razón se me ha pasado un cálculo acá, se va a ocurrir y obviamente cuando yo he puesto los puntos acá, por la presión se puede abrir la sutura. Pero si yo tengo 100%, 101% seguro que no hay cálculo, no hay forma de fusión, puede hacer un solo primer sin dejar el Drinker. Realmente hay muchos manejos del Drinker. Algunos recomiendan retirar, pasar los 12, 14 días a retirar el Drinker. Tiene que ver mucho con la colocación, pero también tiene que ver con el proceso de cicatrizar, porque al momento de retirar yo el Drinker va a quedar un poquito por acá, ¿cierto? Me va a jugar la iris. Entonces, pero esta iris se me puede derramar en la vía, en toda la cavidad abdominal. Entonces yo tengo que dejar un tiempo prudente para que este Drinker, a través de él, se me forme un proyecto fistuloso, cosa que al momento de retirar el Drinker, si es que no se ocluye rápidamente, esto puede salir un poco de bilis, en uno o 2 días automáticamente esto se cierra y el paciente puede hacer su vida normal. Consideraciones que no viene al tema, pero más o menos para. Dicho esto, pasamos con la segunda parte de lo que es las derivaciones biliodigestivas. ¿Qué se entiende por derivaciones biliodigestivas? Es un procedimiento quirúrgico que consiste en una reconstrucción que se adecue a la forma efectiva de la fisiología del tracto hepatobiliar mediante la anastomosis de la vía biliar intrahepática o extrahepática a un segmento proximal del intestino. Un poco trabalengua, pero para que se entienda mejor, ahorita vamos a ver las imágenes. Estos son tipos de derivaciones biliodigestivas. Normalmente, pero hay un pasaje de la vía biliar que va a desembocar en el duodeno, pero muchas veces tengo que hacer derivaciones biliodigestivas, ¿ya? O sea, bypassear todo ese trayecto que viene desde el hepático, de la región retroduodenal, intrapancreática, intraocular, para pasarlo directamente al duodeno o al yeyuno. Por eso es que cuando yo voy a pasar del colédoco directamente al duodeno, paso todo lo que es la parte retroduodenal, se llama colédoco duodenal. Vamos a aclarar, colédoco duodenal o puede ser hepático duodenal, colédoco duodenal o hepático duodenal. Esta es la que mejor resultado. Después hay una colecisto duodenal, una alternativa, y el efecto culminado de un mayor y la hepático y el nostalgia. Lo que me interesa es que ustedes sepan que esto se llama centro de especialidad, centros que se hacen en lugares más complejos, ya que no paso a detallarlas porque no tendría sentido, al menos salvo que ustedes sean pacientes, pero sí se necesitan. ¿Cuáles son las indicaciones de estas derivaciones biliodigestivas? La litiasis, específicamente la pancreatiasis. ¿Cómo se entiende la pancreatiasis? ¿Les han mencionado lo que es la pancreatiasis? ¿Nada? A ver, antes de pasar, bueno, y otras son las personas. Litiasis, neoplasias, división de la vía biliar, pacientes que han sido inmunes, y en algunos casos trasplantes. Vamos a regresar un poco a una de nuestras diapositivas que van a permitir. Se llama, a veces, cuando yo saco la vesícula biliar, hay personas que pueden
generar cálculos sin necesidad que tengan ABC. ¿Ya? Pacientes que tienen una bilis le llaman litogénica, o sea, en mayor predisposición a formar cálculos. ¿Por qué? Es su cruce, pues sí, ¿no? Porque unas personas son crespos, porque otros cabellos lacios, porque tienen lunares, otros no. Hay pacientes que tienen una bilis litogénica. ¿Ya? Si yo le saco todo esto, a los 5 años de operado, el paciente viene con todo la vía biliar llena de cálculos. Todo. A eso se llama panlitiasis. ¿Cierto? Pan es todo. Panamericana. Y arriba está bajo todo, ¿no es cierto? Panlitiasis. Todo está lleno de litiasis. Entonces, obviamente, por la ampolla no van a estar saliendo, va a tener muchas dificultades. Este paciente me va a hacer una litiasis. Y si yo veo que es un paciente con bilis litogénica, tengo que hacer una derivación. Esta vía biliar la voy a bypassear todo esto y la voy a pegar al duodeno o al yeyuno. Voy a subir unas. Esas son las derivaciones bilogósticas. Entonces, dicho esto, para que se entienda, retomamos lo que estamos hablando. Aquí, la colédoco duodenal. Por ejemplo, en este caso le están haciendo una derivación porque aquí hay una estenosis, sea por cáncer, una esclerosis o por cualquier otra acumulación, ¿cierto? Entonces, como no es resecable esto, hacen un agujero aquí a nivel del colédoco. Ustedes saben que cuando se une el cístico con el hepático común, van a formar el colédoco. ¿Ya? Se hace un pequeño corte aquí y otro corte aquí, algo así, uno longitudinal y otro transversal, y se procede a suturar. En este caso es una derivación colédoco duodenal, pero muchas veces, a veces lo hacemos un poquito más acá arriba, sería hepático duodenal. ¿Ya? Esto es lateral, no es seccionado el conducto colédoco, no está seccionado. Por tanto, es una cara lateral, otra cara lateral. Colédoco duodenal, lateral. Si yo secciono el colédoco y toda esa boca del codo de la anastomosis sería término lateral. ¿Ya? Es cuestión de secciono el colédoco y esto que está cortado al duodeno, término lateral. Entonces, si solamente voy a dar un corte, solamente voy a pegar así, es lateral. ¿Sí? ¿Se entiende? Una vez acá ya se ha, y obviamente parte de la bilis, pues miren, obviamente cuando tenemos un paciente con una obstrucción de la vía biliar, obviamente está por la misma obstrucción, por la misma presión intraluminal, tiene a dilatarse. Para hacer estas derivaciones, obviamente, por lo menos tiene que estar la vía biliar dilatada para poder estas derivaciones. ¿Ya? A excepción que se trate pues, de una lesión de vía biliar, una iatrogenia biliar, la vía biliar delgada y se ha reconocido en ese momento por vía laparoscópica que se saca un pedazo del colédoco, tengo que hacer una restitución ya con el calibre que tenga, volver a su estado, volver a restituir el tránsito de la bilis hacia el intestino. Tengo que usar con el diámetro que quede. Pero eso es otro tema. En este caso, cuando hay oclusiones, esto va a estar dilatado y obviamente en el caso de litiasis, las piedras que se van a formar ya no van a pasar por la ampolla, ya no van a tener esa dificultad de pasar, entonces van a quedar atracadas, por no decirlo de otra manera, sino que van a pasar más fácilmente porque la boca va a ser más ancha y no va a tener un esfínter que constantemente está cerrado y esté causando interpresión del paso. Pero obviamente esto no solo es para litiasis, ya se visto que hay para tumores,
gran parte del cuerpo. Aquí clasificaciones. Litiasis, ya hablamos lo que tenemos. Neoplasias, hacia mácula, ploma, que no son resecales. Lesiones de la vía biliar, otras pistas. La otra es, esta ya le contesté. La otra es colédoco yeyunar. Ya no es con el duodeno, sino es con el yeyuno. Acá tengo el estómago, el duodeno, el páncreas, el ángulo entre y este es el yeyuno. Yo voy a seccionar aquí. Ya estoy seccionado y parte de esta asa la voy a llevar hasta acá arriba, hasta donde está la vía biliar. Voy a cerrar una parte aquí y acá voy a hacer mi anastomosis. En este caso sería una lateral. Si hubiera una sección, termino lateral. Y algunos que en algún momento pueden usar, ya no es este caso, sería término terminal, ¿sí? Pero mayor resultados tengo con término lateral o lateral. Y se procede nuevamente primero el plano posterior del plano anterior y obviamente va a quedar de esta manera. Esto es una colédoco, bueno, no, acá sería hepático, ¿no es cierto? Porque el colédoco está más abajo. ¿Sí? ¿Ven el cístico acá? No está en el cístico, no está en el colédoco, está en el hepático común, ¿no es cierto? Hepático derecho, hepático izquierdo, hepático común, donde se junta con el cístico, el colédoco. Esta asa estoy subiendo por encima del colédoco, que es el conducto hepático. Sería un hepático yeyunar. ¿Ya? Y obviamente, acá tiene una forma de una Y, ¿cierto? Es la famosa Y o I de Rubens. Ya, aquí está Y. Y la tercera, que les mencionaba, a veces no se puede hacer por cuestiones técnicas, a veces encontramos situaciones donde todo esto está infiltrado, no se puede disecar el hilo hepático o la masa tumoral, no me queda más que hacer la vesícula, anastomosarla al yeyuno. A veces lo que hemos visto en la anterior, este es el I de erupción, ¿cierto? Lo que es seccionado. Hay otras que hacen, así como estoy subiendo a la vesícula, lo puedo subir al hepático, ¿cierto? Pero sin seccionar. Esa no es un I. Pero cuando hago esto, tengo que hacer esto de acá. Abrir una boquita acá, un corte acá, para poder anastomosar. Lo que se llama una gran complementaria, o una omega que le llaman. ¿Ya? Las otras, la del cuneado es cuando ya prácticamente hay una excesión completa, tanto de los hepáticos, la tumoración está acá arriba y tengo que subir las asas hasta arriba, y la Longmeyer tengo que seccionar el hígado, cortar los canales biliares y se pegar. Eso ya es en otros centros de alta complejidad. Lo que me interesa es que ustedes sepan estas dos importantes. 5 minutos le vamos a robar a la otra clase. ¿Ya? Vamos a ir ahora. Diferencias entre una y otra. ¿Por qué esta es mejor que la otra? ¿Por qué me han dicho que tiene mejores resultados? Se ha visto que esta anastomosis colorectal hepático y yeyunar, cuando uno ingiere alimentos, parte de los alimentos pueden meterse aquí. ¿Ya? Y también pueden obstruir, lo que llaman el síndrome de sumidero, que le llaman. Y podría dar colangitis también, porque parte de estos alimentos podrían meterse. ¿Ya? Entonces, generalmente este tipo de anastomosis colorectal, sobre todo se hacen en personas mayores, de edad.
estas, a diferencia de la otra, si yo voy a comer, el cliente viene por acá, llega acá, llega este ángulo de 3 aquí, viene y se pasa por acá. Y esta tasa que estoy subiendo, que la voy a comenzar, obviamente solamente va a servir para la nieve. Entonces es muy difícil que se me vaya a tapar con un resto de elementos. Para eso tengo que hacer una consideración más o menos 50 centímetros de acá y 50 centímetros para arriba para que no haya y contigo acá vaya la combinación. Esto es más fisiológico. Se recomienda sobre todo en los pacientes más jóvenes. ¿Ya? La otra diferencia podría ser, se ha visto y se describe en los libros, que en la hay menor incidencia de, o sea, aquí en estas coleoculars patio podría haber una mayor incidencia de neoplasias en relación a las hepático-yeyunales. En conclusión, más fisiológica es la hepático-yeyunal en mi de Roux. Las otras en AS, en omega, casi ya no se realizan, y si se realizan son más que todo para cirugías paliativas, donde el estado de supervivencia o la experiencia del paciente no va a ser nada más. O sea, no se espera, la expectativa de vida va a ser para 30 años, un par de años más. Bien, ¿alguna pregunta?